Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Espero que escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Una vez más me declaro ante ustedes como un pecador que mucho ofende a Dios todos los días de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Por qué me declaro pecador ante ustedes? Pues sencillamente para desarmarlos, por lo que ya están armados. ¿Ese qué es lo que se cree? Ese es un pecador. ¿Cómo se atreve a hablar de la palabra de Dios? Pero como yo me les declaro pecador, ya quedaron desarmados. Está hablando un pecador. Y desde ese punto de vista ya tienen que cambiar su concepto. Voy a hablar de la palabra de Dios. Y lo que yo voy a decir está escrito en la Biblia. Y el cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y hasta la última tilde y coma se cumplirá. Por eso yo hoy voy a hablar es de la palabra de Dios. No voy a hablar de otra cosa, sino de la palabra de Dios. Pero esto va para todo el mundo, sí. ¿Todo el mundo quiere escuchar? No. Solamente es para los elegidos, para los escogidos. El que quiera oír, que oiga, dice el Señor. Por eso solamente es para los elegidos. Bueno, vamos a leer las lecturas de hoy que les cuento que estoy anonadado. No sabía yo que existía un libro que llamaba el libro de las lamentaciones. Eso yo jamás lo había leído en la vida. Primer vez que lo voy a leer. ¿De qué se tratará? Pues vamos a leerlo. Libro de las lamentaciones 3, 17 al 26. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Me han arrancado la paz y ni me acuerdo de la dicha. Me digo, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza en el Señor. Fíjate en mi aflicción y en mi amargura, en la hiel que me envenena. No hago más que pensar en ello y estoy abatido. Pero hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza. Que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Antes bien se renuevan cada mañana. Qué grande es tu fidelidad. El Señor es mi lote, me digo, y espero en Él. El Señor es bueno para los que en Él esperan y lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Oiga, a veces uno pide a Dios respuestas para las inquietudes que uno tiene y más para las lamentaciones que uno tiene a veces. Yo, por ejemplo, por estos días me siento afligido por las cosas que me están pasando. Y entonces yo digo, solo busco una cosa, refugiarme en mi Señor. Espera en el Señor, ten fe, espera en el Señor. Y eso hago todos los días, esperar en el Señor. Que Dios sea mi fuerza, mi combate, mi alianza, mi callado. Que Dios sea mi fortaleza. Espera en el Señor. Y hoy en el libro de las lamentaciones nos dice exactamente lo mismo. ¿Cuántos de ustedes en estos momentos se encuentran afligidos por situaciones que le están pasando, por problemas en los negocios, problemas en el hogar, problemas con los hijos, problemas con la esposa, problemas con el esposo, problemas con la vida y no encontramos solución? Yo recuerdo una vez, precisamente cuando terminé mi primer matrimonio, terrible. Ella se quería ir para España y mis hijos quedaban sin un hogar estable como yo había querido. Yo había querido crecer con un hogar estable. Papá, mamá y los niños creciendo como debe ser y como está escrito. Pero desafortunadamente cuando uno quiere, la mujer no quiso y ella se quiso largar. Y entonces entré en un estado de depresión y de tristeza tan terrible que yo no sabía qué hacer. Acudí hasta a un psicólogo por allá en Roldanillo. Qué estupidez. Llorando, le explicaba yo a ella que no tenía armas, no sabía qué hacer, pero yo le preguntaba a ella como psicóloga, venga, en los cánones de la psicología debe existir que esto que me está pasando a mí le ha pasado a un hombre hace 100 años.
Le pasó a un hombre hace 50 años, le puede estar pasando a hombres hoy día, y lo mismo que me está pasando a mí le puede pasar a hombres dentro de 100 años. Eso está escrito. Lo que yo quiero encontrar es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta a esa inquietud? ¿Qué debo hacer? ¿No? Me ahogo en mis sentimientos de no saber cómo actuar en la vida. Y esta psicóloga estúpida, porque no tengo otro término para ella, es: pues nosotros vamos a llamar a la otra persona para que ella nos diga también qué piensa de todo esto. Y yo le dije: oiga, señora, usted no entendió toda una hora llorándote aquí que no sé qué hacer, y usted me viene a decir con una estupidez: voy a llamar a la otra persona para que ella también rinda sus informes y sus descargos sobre qué hacer. Yo dije: por Dios, yo acaso le estoy diciendo que me enseñe cómo volver con ella, le estoy diciendo es cómo debo actuar yo en la vida para salir de este problema que yo tengo, porque me siento afligido. No, muchas gracias, señora, y me fui más confundido de todo lo que yo hice. Pues mucho tiempo después vine a encontrar respuestas, y es esta: mis lamentaciones, mis tristezas, toda la amargura que uno siente. Dice aquí que la misericordia del Señor no termina, pero hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza. Que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Antes bien, se renuevan cada mañana. ¡Qué grande es tu fidelidad! Esa es la reflexión de este día para este pasaje bíblico. Que si tú tienes un problema muy grave, entrégaselo al Señor. Ve a la Eucaristía, ve al Santísimo, habla con Él, escúchalo, ora con Él, siéntate allí una hora, media hora, pero siéntate, habla con Él, dale tus problemas, entrégaselos. Vengan a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Pero César, es que uno va allá y no escucha nada. Nada, no escucha nada. Yo no hago sino hablar, orar, pero espero respuestas y no escucho nada. Le voy a decir que esto es normal. Uno va y espera que alguien le hable y le dé respuestas, pero ten confianza en el Señor, que Él en cualquier momento te manda respuestas a través de otra persona, a través de un acto, a través de un negocio, a través de algo, pero Dios se comunica contigo. Es cuestión de esperar en el Señor, y espera en el Señor todos los días. Que si hoy no se solucionan, mañana sí. Que si mañana no se solucionaron, pasado mañana sí. Pero ten confianza en el Señor, espera en el Señor. Que Él es pura misericordia. El Señor es bueno para los que en Él esperan y lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Espera en el Señor un día, 2 días, 3 días, 10 días, 20 días, un mes, pero espera en el Señor, ten confianza que Él solucionará tus problemas. Salmo 129 es un resumen. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Guarde Israel al Señor, como el centinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Espera en el Señor. Recomendación. Ponte en paz con Dios. Ve al sacramento de la reconciliación, al confesionario. Confiesa tus pecados. Libérate de esa carga negativa que tienes dentro. Y el sacerdote te escuchará. Libera tus pecados. No mires para el cielo como hacen los protestantes. No mires para el cielo. Ahí no está Dios. No mires para el cielo y pensando que Dios te va a escuchar cuando Él ya dejó una orden. Él ya la dejó. Vayan, y a quienes les perdonaren los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Ve al confesionario.
Deje de mirar para el cielo pensando que yo en mi cuarto, me encierro en mi cuarto y hablaré con mi Padre, y mi Padre que bueno escondido me escuchará. Sí, es verdad, Él lo escucha, pero Él no perdona a través de, perdóname Señor, sí, ya te perdoné. No, tienes que ir y escucharlo de un sacerdote, que Dios te perdone, porque Él es el representante de Dios aquí en la tierra. Nosotros los católicos lo entendemos clarito, pero los hermanos separados y los malos católicos les cuesta trabajo entender esto que se tiene que creer por fe. Vamos a leer Romanos 6, 3, 9. Andemos en una vida nueva. Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo fue despertado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si nuestra existencia está unida a Él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores y nosotros libres de la esclavitud al pecado, porque el que muere ha quedado absuelto del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Otra vez más, la repetidera de la repetidera. Si morimos con Cristo, resucitaremos con Cristo. Pero para poder morir con Cristo yo le creo a mi Señor Jesús todo lo que Él me manda. Es muy diferente a los hermanos separados. Es que yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, pero yo no le obedezco lo que Él me mande, sino lo que yo pienso. Yo pienso que no hay necesidad de ir a confesarse con un sacerdote porque él es un hombre igual que yo, pecador, o quizás peor. Y así me lo hizo saber mi pastor, que sabe mucho de Biblia. ¿Pero eso lo ordenó Cristo? No, pero yo le obedezco más a mi pastor que lo que está escrito en la Biblia, porque mi pastor sabe muchísimo. Entonces, no morirás con Cristo, ni resucitarás con Él, porque el Señor te va a llamar y te va a decir: ¿por qué me llamabas Señor, Señor, y no obedeciste lo que yo te mandaba? Está escrito en la Biblia: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no obedecen lo que yo les mando? Y otra frase más terrible para los hermanos separados: por eso quien muere con Cristo es quien le obedece en Cristo. ¿Y cómo es obedecerle a Cristo? Vayan a quienes perdonareis, los quedan perdonados sus pecados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¿Qué debemos hacer? Ir a recibir el perdón de los pecados. ¿Quién nos lo va a dar? Un sacerdote. ¿Por qué no lo va a dar un sacerdote? Porque el Señor nombró sacerdotes como embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y ellos tienen, a través de la unción y la imposición de las manos, autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. ¿Qué debemos hacer? Comer su cuerpo y su sangre para poder tener vida eterna. ¿Y dónde está eso? En la Eucaristía, en la iglesia. Porque los únicos que pueden consagrar el pan y el vino es un sacerdote que haya recibido la imposición de las manos, le hayan consagrado sus manos para poder hacer ese sacrificio. Está en Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote será escogido de entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Como es un hombre igual que uno, pecador, por él también deberá ofrecer sacrificios por sus pecados. Y nadie puede tomar para sí esa honra, solamente Dios la puede dar. Y solamente quien le obedece a Dios muere con Cristo y resucita con Cristo. Quien no le obedece a Dios, no resucita con Cristo. Muere, inefablemente muere, pero no resucita. Y si resucita, resucita para la condenación. Y vamos a leer San Juan 14, 1 al 6. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: que no tiemble vuestro corazón.
creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros, y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Es lo que yo más les quiero insistir todos los días, pero eso sí, tengo que decírselos con todo el respeto, que eso va para ustedes y va para mí. Va para ustedes y va para mí. Aunque yo predique la palabra de Dios, no significa que yo ya soy salvo. Si yo no obedezco los mandatos del Señor, yo no soy salvo. Así lea, cante, glorifique, diga cosas muy bonitas, pero si no le obedezco a Dios, para mí no es esa salvación. Para usted, si no obedece a Dios, no es la salvación. Por eso es que aquí está escrito de esa manera tan impresionante, porque es terrible. Para los hermanos separados esto es terrible. Es terrible. Y voy a decirle para quién más terrible todavía. Para los evangélicos. Para los evangélicos pentecostales. Esto es terrible para ellos. Porque mire lo que dice aquí y ellos no lo logran entender. Que no tiemble vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. ¿Cómo? ¿Cómo así que creed en Dios y también creed en mí? ¿No se supone que los evangélicos pentecostales dicen que Dios es el mismo Jesús y que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son el mismo Jesús? Entonces, ¿por qué aquí dice creed en Dios y también creed en mí? Ahí ya está nombrando a dos personas, al Padre y al Hijo. Y ellos, tercamente, porque un pastor les metió eso en la cabeza y les enjuagó la cabeza de una manera terrible, que les cuesta trabajo entender que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Lo mismo le pasa a los de la luz del mundo, la misma situación. Dicen que no existen tres personas, que solamente existe el Hijo, y el Hijo es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Hijo es el Espíritu Santo. No existen tres personas, solamente un solo Dios, que es Jesús, no hay más. Y esto es terrible para ellos, porque aquí lo está diciendo: tienen que creer en el Padre, pero también me tienen que creer a mí, porque todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, para juzgar, para condenar. Aunque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través de mí. Ustedes ya tienen quien los juzgue. Vea, la palabra los juzgará. Si no le creen a la palabra, no creen en mí. ¿Qué les dije yo a ustedes al principio? ¿Qué les dije? Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y si la palabra de Dios lo está diciendo, se cumple. ¿Y qué está diciendo? Si no creen en mí, no tendrán vida eterna. Y Felipe le pregunta: pero Señor, ¿cuál es el camino? ¿Cómo así, Felipe? Estoy contigo, te estoy diciendo que creas en mí, que todo lo que yo te digo, hazlo. Cumple con mis mandatos, preceptos, normas y tendrás la vida eterna. Yo voy a ir al cielo a preparar una mansión para ustedes, porque si eso no fuera verdad yo no se los diría, pero sí es verdad. Por eso, para poder ir al cielo, deben creer en mí. ¿No ve que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? El que crea en mí no morirá, sino que vivirá conmigo. Eso que yo estoy diciendo pareciera agua saliéndome de la boca. Es una cosa néctar, una cosa dulce que me sale de la boca. Pero para los hermanos separados, eso es una cosa impresionante, dificilísima de entender. Yo no la creo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Crean en mí, obedézcanme y tendrán vida eterna. Y los hermanos separados, no, yo jamás voy a ir donde un sacerdote a confesarme. No tendrá vida eterna. Yo jamás voy a recibir la Eucaristía, porque ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo. No la voy a recibir. No tendrá vida eterna. Está escrito y así se lo he hecho saber. Espero que ustedes lo entiendan también. Que
Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.